Estás en un crucero. Todo parece perfecto. El mar en calma, la brisa ligera y el buffet, lleno de opciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que? ¿Pueden algunos de estos alimentos arruinar tu viaje? ¿Que hay gente que ya ha perdido 2 días encerrada en la cabaña y no tiene ni idea de que el culpable fueron los huevos revueltos del desayuno? En este vídeo te lo mostraré. 10 alimentos que debes evitar a bordo, incluso si parecen inofensivos. Te contaré por qué ciertos sushis no son seguros, por qué ese helado servido por la noche puede enfermarte y el verdadero peligro que esconden las ensaladas con mayonesa. Si alguna vez has estado en un crucero, es posible que incluso hayas comido algunos de estos. Si aún así vas a hacerlo, este vídeo te puede salvar de una experiencia que nadie quiere tener en alta mar. Porque no todo lo que hay en el plato está listo para ser servido. Y lo que parece fresco, no siempre es seguro. ¿Alguna vez has notado esos huevos revueltos en el buffet, temprano en la mañana, justo al principio de la fila? Cálido, brillante, con aspecto fresco. Pero déjame contarte algo de lo que casi nadie habla. En un crucero, el buffet está abierto todo el tiempo, para miles de personas. Esto significa que la comida permanece allí. Horas expuestas al calor, al aire y a las prisas de la cocina, que necesita reponer alimentos a un ritmo rápido. Y los huevos, especialmente los poco cocidos, son un caldo de cultivo, literalmente, para bacterias como la salmonela. La salmonela no tiene olor, no altera el color del huevo y no produce ningún síntoma. Pero puede provocar una intoxicación alimentaria grave. Y nadie quiere pasar el segundo o tercer día de su viaje atrapado en su camarote, con dolor de estómago, fiebre y malestar, mientras el barco está anclado en una playa paradisíaca. El problema se agrava cuando la temperatura del buffet no está bien controlada. Los huevos están lo suficientemente calientes como para hacernos sentir seguros, pero no lo suficientemente calientes como para matar todas las bacterias. ¿Qué pasa si el utensilio utilizado para recoger los huevos es el mismo que se utiliza para remover otro alimento? Ahí tenemos la famosa contaminación cruzada. Los pasajeros inteligentes ya lo saben. Si van a comer huevos en el barco, elijan los que se preparan frescos en la estación de tortillas, donde pueden ver al cocinero preparándolos frente a ustedes. Puede que tarde un poco más, pero la seguridad de que está fresco, limpio y correctamente cocinado vale cada segundo. Evitar el buffet de huevos poco cocidos no es ninguna broma. Es prevención. Porque nadie va a un crucero para sentirse mal, sino para disfrutar cada minuto. Y todo comienza con las decisiones que tomas en el desayuno. Hablemos ahora de un error que parece inofensivo, pero que puede ponerte en una situación muy desagradable: comer mariscos crudos en días calurosos en un crucero. Mira, lo sé. Estás en alta mar, con aires de vacaciones, el buffet está bien preparado y allí en la bandeja hay ostras, camarones crudos, ceviche. Todo parece impecable. Fresco, refrigerado. La tentación es grande, lo entiendo. Pero déjame decirte algo de lo que casi nadie habla. En un barco, mantener la refrigeración óptima de alimentos delicados es un desafío constante. Los alimentos deben almacenarse, transportarse y reponerse muy rápidamente, e incluso con todo el cuidado que tienen los equipos a bordo, los mariscos son extremadamente sensibles al calor y al tiempo de exposición. Y estamos hablando de alimentos crudos, es decir, sin ningún tipo de cocción para matar las bacterias que pueda haber. Y el problema no es solo la comida en sí, es el medio ambiente. En días muy calurosos, especialmente cuando el barco está atracado, sin el mismo control de temperatura que las áreas interiores, cualquier pequeño fallo en la refrigeración puede convertir lo que parece una entrada sofisticada en un riesgo directo para su salud. He visto gente perder 2 o 3 días de viaje por una ostra mal refrigerada. Náuseas, fiebre, vómitos, diarrea. Y lo peor de todo es que la atención médica a bordo es limitada y costosa. A veces lo que se suponía que sería una experiencia gastronómica se convierte en una auténtica pérdida. Así que aquí está el consejo simple, directo e inteligente: mariscos crudos solo si se sirven en restaurantes a la carta, preparados en el momento y bajo refrigeración controlada. Evite los buffets de comida cruda en los días calurosos. El riesgo no vale la pena. Porque lo que quieres llevarte de este viaje son buenos recuerdos, no intoxicaciones alimentarias. Este es un clásico, y peligroso: comer carne poco hecha pensando que está bien solo porque se ve bien. En casa incluso asumimos riesgos. Pero en un crucero, la historia es diferente. Mucha gente no lo sabe, pero la apariencia de la carne puede ser muy engañosa. Sobre todo los que se sirven en el buffet, que se encuentran allí bajo una luz cálida y lucen jugosos por fuera, pero todavía crudos por dentro.
Y he visto que esto sucede más a menudo de lo que uno se imagina. El pasajero toma un trozo de carne poco hecha, lo corta, le da un mordisco confiado, y unas horas más tarde, empieza a sentirse mal. Dolor de estómago, fiebre, escalofríos. Terminarás directamente en la enfermería. El problema es que en un crucero la carne debe prepararse a gran escala. No es como un restaurante que lo hace pieza por pieza. Muchas veces la carne se asa o se asa a la parrilla por fuera, pero no alcanza una temperatura segura en el interior, que mantiene vivas las bacterias como E. coli o Clostridium, que son invisibles, inodoros e insípidos. Y como el buffet es un lugar de alta rotación, nadie se detiene a comprobar la cocción interna de cada pieza que tomes. La responsabilidad termina siendo tuya. Y ahí radica el riesgo. Confiar únicamente en el color o en las costuras visibles puede resultar costoso. Por eso, los pasajeros inteligentes evitan la carne poco hecha en el buffet. Si quieres que tu carne esté cocinada en un punto específico, dirígete a las estaciones de cocina en vivo, donde podrás ver al chef asarla en el momento. Y si eso no es posible, elija cortes bien cocidos, especialmente en los días calurosos. ¿Conoces esa sopa caliente que parece recién hecha? No siempre es así. Mucha gente lo usa pensando que está eligiendo algo ligero, seguro, ideal para la noche, pero lo que no saben es que, en muchos cruceros, esa sopa es la misma que sobró del almuerzo. O peor aún, del día anterior. No hay ninguna señal de advertencia. Nadie habla. Solo reaparece con otro nombre: crema del chef, caldo casero, sopa especial de la noche. ¿Pero el sabor? Es lo mismo, mayor tiempo de reposo y mayor probabilidad de que esté mal refrigerado. Y aquí está el problema: la sopa que se ha recalentado más de una vez es un caldo de cultivo para las bacterias. Especialmente aquellos con leche, crema o pollo desmenuzado. No lo hueles, no ve nada extraño. Pero lo sientes horas después, y no de la forma que te gustaría. Lo que debía ser una cena ligera se convierte en una visita a la enfermería. O una mala noche de sueño. O 2 días encerrado en la cabaña. Así que si quieres sopa, está bien. Pero captura en las primeras horas, mientras el buffet aún está fresco. O elija los restaurantes de la casa, con preparación individualizada. Porque lo que sobra del almuerzo no siempre vale la pena repetirlo. Ahora hablemos de un detalle que la mayoría de la gente ignora: salsas ligeras, esas que están expuestas todo el día en el buffet. Ellos siempre están ahí. Aderezo para ensaladas, vinagreta, algún tipo de salsa blanca más líquida o incluso esa salsa de carne que está como acompañamiento. Visualmente todo parece limpio, fresco y la mayoría de la gente ni siquiera lo piensa 2 veces antes de tomar una cucharada. Pero ahí es donde reside el peligro. Estas salsas suelen conservarse en bandejas abiertas, sin tapa y sin refrigeración constante. Están a merced del medio ambiente, de la temperatura y de la manipulación de cientos de personas. Y a menudo se sirven en el almuerzo, vuelven en la cena, y reaparecen al día siguiente con un nombre diferente. Y porque son delgadas, líquidas, son aún más sensibles a la proliferación de bacterias, especialmente en entornos con calor constante, como zonas exteriores o partes del barco más cercanas a la piscina. El aire acondicionado puede estar encendido, pero no es capaz de mantener la temperatura ideal para las salsas que deben permanecer refrigeradas en todo momento. Y aquí viene otro punto importante: la contaminación cruzada. Una cuchara utilizada para revolver la ensalada toca el aderezo. Un pasajero estornuda a su lado. Otro toca el plato y deja una salpicadura. Quizás parezca una exageración, pero es en estos pequeños gestos donde las bacterias encuentran un festín invisible para multiplicarse. Así que el consejo es claro: evite las salsas que se dejan fuera todo el día, especialmente las más líquidas. Elige aquellos que se sirven en porciones individuales, o que estén en recipientes cerrados y fríos. Y si tienes dudas, mejor no arriesgarte. Este es un truco en el que caen muchos pasajeros sin siquiera darse cuenta: la máquina de helado servía por la noche. Parece inofensivo, refrescante, perfecto para terminar la cena o saciar tus antojos después de un día en la piscina, pero detrás de ese sabor dulce y frío, puede haber un riesgo oculto. La mayoría de los barcos ofrecen máquinas de helados de autoservicio, ubicadas en zonas comunes y abiertas casi todo el día. El problema es que, hacia las últimas horas del día, estas máquinas ya han servido cientos de porciones, y a menudo no se desinfectaron adecuadamente entre turnos. ¿Qué quiere decir esto? Que los residuos de leche y azúcar, que son altamente perecederos, se acumulan en los tubos internos de la máquina, fermentando con el tiempo, especialmente en ambientes húmedos y cálidos. Y si el equipo de limpieza está sobrecargado o desatento, la limpieza solo se realizará al final del día, o peor aún,
solo al día siguiente. Además, como es autoservicio, el contacto constante de los pasajeros con la palanca, las copas y la estructura externa facilita la contaminación. Los niños se tocan la nariz, los adultos dejan gotear el helado derretido, hay quien reutiliza el mismo vaso, y todo suma. Por la noche, cuando el tráfico disminuye, el helado que sale de la máquina no tiene la misma fluidez, el sabor cambia un poco, y muchas veces esto es señal de residuos acumulados. Aquí les dejo un consejo de alguien que ha visto mucho. Si quieres tener helado a bordo, elige los horarios de mayor afluencia, cuando la reposición es más frecuente y el producto está en constante rotación. Y, si es posible, opta por el helado servido en las heladerías del barco, donde hay mayores controles de higiene. Ahora hablemos de una de las trampas más peligrosas, y disfrazadas, de un buffet de crucero: ensaladas con mucha mayonesa. Quizás incluso parezca una opción ligera y saludable. Salpicao, mayonesa de patata, ensalada de atún, todo allí, bien decorado, con buen olor y una generosa capa de mayonesa por encima. Pero lo que pocas personas saben es que este tipo de plato, cuando está mal refrigerado, se convierte en un campo minado para la intoxicación alimentaria. La mayonesa es extremadamente sensible al calor. Incluso la carne industrializada, que es más resistente, cuando se mezcla con ingredientes como patatas, huevos, pollo o atún, y se deja expuesta durante horas, se convierte en un ambiente perfecto para la proliferación de bacterias como la salmonela y la listeria. Y en un crucero, especialmente en las zonas de buffet al aire libre, el calor y la humedad aceleran este proceso, especialmente cuando la ensalada no se repone con frecuencia o ha estado allí desde el almuerzo. A veces miras la bandeja, ves que está casi llena y piensas que simplemente la pusieron ahí, pero en realidad, podría haber estado allí durante horas, esperando la siguiente persona desprevenida. ¿Y el más peligroso? Comes pensando que estás haciendo una elección ligera. Y unas horas después empiezan las molestias, náuseas, dolor abdominal, vómitos, fiebre. Esto es mucho más común de lo que piensas. Y la atención médica a bordo, como ya hemos dicho, es limitada y cara. Por eso, los pasajeros inteligentes evitan las ensaladas con mucha mayonesa en el buffet, especialmente por la tarde o por la noche. Si quieres algo fresco, elige ensaladas sencillas, con verduras crudas, aceite de oliva, limón o vinagre. Y si la ensalada parece demasiado cremosa y ha estado fuera demasiado tiempo, es mejor dejarla así. Ahora hablemos de algo que muchas personas ven como un regalo, pero que puede convertirse en un problema serio: las comidas gratuitas que se ofrecen durante las excursiones al aire libre. ¿Conoces ese tour en tierra firme, donde guías al grupo a un restaurante local o a un puesto con encanto y les dices: aquí tenemos comida típica, cortesía de la casa? Suena como un regalo, ¿verdad? Después de todo, pagaste mucho por el crucero, estás conociendo un lugar nuevo y no hay nada mejor que probar la gastronomía local. Pero aquí está la advertencia que casi nadie da. Muchos de los alimentos que se ofrecen fuera del barco, aunque puedan parecer frescos o tradicionales, no siguen los mismos estándares de higiene que se exigen a bordo. Y esto es especialmente peligroso en países donde las regulaciones sanitarias son diferentes o donde las inspecciones son más flexibles. A veces el agua utilizada en la preparación no es potable. Los ingredientes no estaban refrigerados adecuadamente. Los utensilios se reutilizan sin una limpieza adecuada. Y lo que se suponía que sería simplemente un refrigerio cultural puede convertirse en un gran dolor de cabeza, o peor aún, una intoxicación alimentaria que lo dejará fuera de combate durante los siguientes 2 o 3 días de su viaje. Y el detalle importante: el barco no se hace responsable de nada que consumas fuera del mismo. Si te sientes mal después de comer fuera, tendrás que pagar la atención médica y también corres el riesgo de perderte excursiones, noches de sueño, e incluso desembarcar en puertos posteriores, dependiendo de la gravedad de la situación. Así que el consejo es simple y directo: durante las excursiones, trae tus propios snacks o come solo en los lugares que el barco recomienda oficialmente. Y si vas a correr el riesgo, evita los alimentos crudos, las salsas, las ensaladas con mayonesa o cualquier cosa que haya quedado al aire libre. Ahora hablemos de uno de los artículos más atractivos del buffet, y al mismo tiempo, uno de los más traicionero: el sushi servido después del almuerzo. ¿Conoces ese momento en el que estás caminando por el buffet, ya pasó la hora punta, está más tranquilo y de repente ves una bandeja de sushi sobrante en la esquina? Suena como una oportunidad de oro, ¿verdad? Sin colas, bonito, colorido y con ese aire de comida refinada. Pero ahí está el problema. El sushi es un alimento extremadamente sensible. Se basa en refrigeración constante, ingredientes frescos y una manipulación cuidadosa. Y, dentro de un barco, donde el buffet sirve a cientos, a veces miles, de personas,
la reposición no siempre ocurre con la frecuencia que debería. Después del almuerzo es común que sobren restos de sushi. Permanecer allí expuesto durante demasiado tiempo, fuera de temperatura segura, sin reposición, con el arroz secándose, el pescado a temperatura ambiente, y solo te das cuenta cuando ya has dado el primer bocado. Y lo que poca gente sabe es que el arroz para sushi, en sí mismo, puede ser un caldo de cultivo para las bacterias, si no se conserva refrigerado adecuadamente. Ahora imagina esto combinado con pescado crudo. Ahí tenemos el escenario perfecto para una intoxicación alimentaria, el tipo que te deja encerrado en tu camarote durante el resto del crucero. Y lo peor, como el sushi es ligero, mucha gente lo come sin darse cuenta de lo mucho que es y los síntomas solo aparecen unas horas después. Dolor abdominal, náuseas, diarrea, fiebre, todo por culpa de un snack que parecía inofensivo. Así que, si te encanta el sushi, el consejo es claro: comer solo las primeras horas de servicio, cuando se prepara y se repone con frecuencia. O bien, optar por los restaurantes especializados del barco, donde la comida se prepara al momento, con total higiene y control de temperatura. El sushi puede ser delicioso, pero solo cuando está realmente fresco. En alta mar, lo que sobra del buffet puede acabar siendo mucho más caro de lo que parece. Ahora que ya sabes todo esto, podrás ver que en el buffet de un crucero no todo es lo que parece. La comida está ahí, hermosa, colorida, sonriéndote, pero algunos de estos platos pueden esconder riesgos que nadie te lo dice. Y es precisamente por eso que muchos pasajeros terminan sintiéndose enfermos, perdiendo días de viaje o desperdiciando dinero en atención médica. Pero tú no. Ahora ya lo sabes qué evitar, a qué prestar atención y cómo tomar decisiones más inteligentes a bordo. Y mira, si te ayudó este vídeo, aprovecha para suscribirte al canal Crucero Inteligente. Cada semana te traigo consejos como este, reales, directos y que nadie te cuenta, para que viajes más seguro, más cómodo y gastes menos. Ah, y cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has comido alguno de estos alimentos en un crucero? ¿O te sorprendió alguna parte de la lista? Quiero saber tu experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen viaje, siempre con el plato adecuado.